Aquí están los protagonistas de la actualidad política. A las 2 de la tarde, 11 minutos, es protagonista de la actualidad política el concejal de Medellín, Partido Conservador, Manuel Alejandro Moreno. Al concejal Moreno, si no estoy mal, Carolina, es la primera vez que lo tenemos por estos lados, por lo cual le damos la bienvenida oficial a Actualidad Política de Telemedellín Radio. Además, tiene un ligero aire japonés, un ligero aire oriental este concejal por estos días, porque hasta la semana pasada estuvo de comisión en esas tierras orientales. Concejal, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Telemedellín Radio. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para Telemedellín Radio, desde luego que como concejal de Medellín, pero sobre todo como ciudadano, como persona, sentimos un orgullo inmenso ver cómo esta gran empresa de Telemedellín crece no solo en televisión, sino que ahora incursiona en los temas de radio y en programas tan importantes y de gran connotación como la que tengo la oportunidad de estar el día de hoy. Como usted bien lo menciona, mi nombre es Manuel Alejandro, yo soy del partido de la U y en el Consejo de la Ciudad pues hemos venido tratando temas de gran connotación, de gran calado popular, y aquí estamos para compartir nuestras opiniones y sugerencias frente al tema que ustedes a bien tengan. Hombre, discúlpeme, Carolina, qué pena me le atravieso. Sí, tuve un pequeño lapsus, le ruego me disculpe, concejal. Usted es del partido de la U, al igual que el concejal Jesús Aníbal Echeverri, están ahí junticos, ahí de vecinos, allá precisamente en el Consejo de Medellín. Ahora sí, Carolina. Bueno, no, dentro de la introducción, qué pena, que hizo Oscar sobre usted, estaba hablando sobre esa comisión que hicieron a Japón, y qué bueno que empecemos hablando por eso, cómo fue el viaje, y más que el viaje, qué cosas buenas trae para la ciudad este recorrido que hicieron ustedes. Bueno, Carolina, muchas gracias, un saludo para ti. Así es, tuvimos la oportunidad de estar alrededor de 7 concejales de la ciudad de Medellín, de los diferentes partidos que representan las ideas políticas en el Consejo de la Ciudad. Estuvimos desde el día domingo hasta el día sábado, alrededor de 6 días. Tuvimos la oportunidad de estar en Tokio, Japón. Allí visitamos algunas plantas que tienen temas muy importantes, unos que tienen que ver con el tratamiento de los desechos de construcción. ¿Qué están haciendo los japoneses frente a los desechos que se producen a raíz de las construcciones? ¿Qué están haciendo los japoneses con los desechos orgánicos, es decir, con la basura, con los alimentos que terminan siendo basura en nuestros hogares? ¿Cómo los están ellos a través de unos procesos convirtiendo en energía, convirtiendo en materiales reutilizables? Desde luego también tuvimos la oportunidad de estar con el señor embajador de Colombia en Japón. Estuvimos hablando de una ciudad turística con vocación turística como la ciudad de Medellín. Le manifestamos nuestro interés de que sean los japoneses entiendan que una de las ciudades donde se pueden sentir seguros, donde pueden compartir con sus familias, definitivamente podría ser Medellín. Estuvimos compartiendo varias ideas, estuvimos hablando de política de desarrollo, estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de educación. Con él tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas ideas frente a intereses que tienen algunos empresarios en invertir en la ciudad de Medellín. También, a grosso modo, tuvimos la oportunidad de visitar algunas empresas que tienen que ver con temas de movilidad, una movilidad muy importante en Japón. Si bien Medellín, según los últimos estudios que se han hecho, le lleva 25 o 30 años a las demás ciudades de Colombia, yo quiero contarles a ustedes que Tokio nos lleva a nosotros 80 años. Y eso pues que Medellín es la ciudad vanguardia en materia de movilidad. Usted se alcanzará a imaginar lo sorprendido que nos vinimos nosotros con todas las líneas de trenes, con todo lo que manejan en temas de movilidad, y desde luego tendremos oportunidad de dialogar y de conversar con nuestro secretario, el doctor Humberto Iglesias.
Oiga, concejal, es que, bueno, primero en aras de la información, les contamos que los concejales que estuvieron allí en Japón visitando varias experiencias de ciudades sostenibles, además pues del concejal Manuel Alejandro Moreno, con quien estamos hablando, también estuvo la concejal Natalie Vélez, el concejal Bernardo Alejandro Guerra, la concejal Daniela Maturana, el concejal Jaime Mejía, el concejal Daniel Carvalho, Simón Molina también estuvo por allí, al igual que el concejal Héctor Preciado. Escuchándolo hablar a usted, digamos, de todos esos temas que abordaron y de todos los años que nos lleva en desarrollo esta ciudad de Tokio y otras zonas que ustedes visitaron, pues a uno le llama mucho la atención. Vi en sus redes sociales, tengo que confesar lo que lo vi, fue ahí en sus redes sociales, en su Twitter más específicamente, unas fotos, Carolina, donde se veía cómo los camiones de basura en Tokio recogían la basura, ¿sí?, y la llevaban a unas plantas. O sea, créame que por un momento me sentí como en la era de los Simpson, que sacaban unas cosas que uno decía, y eso sí es posible. Entonces lo que hacían era que llevaban esos camiones a unas plantas, vaciaban la basura y de esa basura hacen unos bloques como de una especie de granito para posteriormente pavimentar calles y andenes. Sí. Una cosa Sí. que uno dice, hombre, por eso le digo, o sea, en un momento me sentí como en la era de los Simpsons, de Futurama y de ese tipo de programas que uno diría, eso sí es posible, pero ya vemos que sí es posible. La pregunta aquí, concejal, es qué tan viable es ese tipo de iniciativas y ese tipo de adelantos tecnológicos poderlos tener en una ciudad como Medellín. Bueno, lo primero que hay que decir es que ustedes bien conocen que Japón es es la tercera economía más poderosa del mundo. Japón es un país con unos recursos económicos muy importantes y muy considerables. No obstante, esta situación son personas muy disciplinadas, son personas que constantemente se están, estudiando cómo pueden aprovechar al máximo todo lo que tenemos, todos los recursos que tenemos en nuestro planeta. Bien, usted lo menciona, ellos allá tienen un servicio parecido al que nosotros tenemos de empresas varias, donde los carros pasan en unos horarios y las personas, a diferencia nuestra, desafortunadamente todavía no tenemos esa cultura, pero la estamos trabajando y tenemos que llegar a ella, donde se hace una correcta separación de cada uno de los desechos. En una canequita va lo que tiene que ver con el plástico, el cartón, en otra canequita va lo que tiene que ver con los desechos inorgánicos, en otra caneca van todo lo que tiene que ver con desechos con vidrio, es decir, con otros materiales, es decir, en cada una de los hogares hacen una correcta separación de los residuos. ¿Eso qué permite? Eso permite que pase un carrito que tiene un horario y tiene una fecha. En este caso lo que mostré yo es que recogen la basura, el material inorgánico, lo depositan en ese carro, lo llevan a a esos contenedores inmensos que hay en una planta, y inmediatamente esos materiales inorgánicos son sometidos a grandes temperaturas en la planta de incineración. ¿Qué hace ese proceso en particular? Genera dos cosas. Por un lado, genera energía. Ellos allá generan con la basura el 50% de la energía que necesitan para el gasto y el funcionamiento de la planta en sí. Y el otro 50% de energía que generan lo venden, y con esos recursos, pues lógicamente hacen parte de su utilidad. ¿Qué se pierde, de esos residuos? Se pierde, yo lo he llamado como unas cenizas, que esas cenizas son utilizadas para construir unos grandes bloques o para construcción de vías. ¿Cuál es el problema que tiene, para nosotros los medellinenses? Que ellos pueden construir con esos materiales, porque esos materiales son 2 o 3 veces más costosos que los materiales que nosotros utilizamos para construir nuestras vías. Entonces, si fuéramos a comprar ese tipo de materiales, no tendríamos con qué comprarlos, porque son más baratos los tradicionales, los que utilizamos nosotros, aunque los que ellos, preparan son mucho más duraderos y desde luego conversan mucho más con el medio ambiente, pero son mucho más costosos. Eso pues en el caso del ejemplo que usted me trae,
y que también quisiera como redondear en un tema muy importante, y es el tema del medio ambiente. Hoy precisamente Medellín está viviendo una situación de medio ambiente. La micropartícula 2.5 nos está afectando desde el año 2016 para acá. El área metropolitana, nuestro alcalde, nosotros como ciudad hemos venido tomando conciencia y preparándonos para enfrentarla, pero este es un tema que para Tokio concretamente hace 30 años lo resolvieron. O sea, ellos hace 30 años estaban como nosotros. ¿Qué medidas tomaron? Unas medidas duras, radicales, como por ejemplo, sacar del transporte público los buses. ¿Usted se imagina nosotros sacando los buses del transporte público en Medellín? Pues en este momento podría pasar. En este momento sería complejo, pero uno creería en medio de tanta cosa que se está viendo, pues llegará el momento en que habrá que modificar ese tema. Pues de hecho, pues desde mi punto de vista, sin ser conocedores y sin ser experto en la materia, pero desde mi punto de vista, todo lo contrario. En Medellín los buses son una parte de la solución a los problemas ambientales y a los problemas de contaminación. Es más como que la gente aprenda a usar más el servicio público que el particular. Y tenemos un buen sistema de transporte público en Medellín. Faltará regularizarlo, me imagino, y faltará terminar de ordenar. Pero tenemos un muy buen sistema pues integrado de transporte público colectivo que viene siendo una solución. Se imagina donde no haya buses y al contrario todos estemos uno a uno en nuestro carro particular, ¿cómo se vuelve la situación? Claro. Concejal, se nos está agotando el tiempo. Carolina tiene preguntas sobre las sesiones de ayer y de hoy, donde se han tocado dos temas fundamentales para la ciudad: derechos humanos y la enajenación de bienes de EPM. Bueno, concejal, precisamente, pues derechos humanos, que es precisamente su punto desde, o sea, su experiencia académica y desde su trabajo que ha sido sobre derechos humanos en la ciudad de Medellín. ¿Cómo fue ese debate? Lo vimos muy activo en redes sociales, si bien usted no fue uno de los que citó, sí lo vimos muy activo con este debate. Así es, Carolina. Mire, el tema de derechos humanos es un tema que lo tengo como propio por mi formación. Yo soy abogado de la Universidad Autónoma y fuera de eso soy una persona que me formé, viví toda mi vida en un barrio popular en Santa Cruz. Así es que conozco la situación de violación de los derechos humanos y fundamentales de cerca y de primera. Yo creo que Medellín los últimos 20 años ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la protección y la garantía de los derechos humanos. Hoy en la ciudad de Medellín existen corporaciones, fundaciones, ONGs dedicadas a la defensa, a la lucha, a la protección de los derechos humanos, cosa que en mi época de juventud era imposible porque eran consideradas ONGs o organizaciones que tenían de alguna manera una muy mala imagen para el Estado. Y lograr uno ver hoy, por ejemplo, cómo el municipio de Medellín ha logrado incorporar estas fundaciones, estas corporaciones al trabajo práctico y directo del municipio de Medellín, dándole oportunidades a los muchachos en los barrios para que en las escuelas, en los colegios, en los diferentes escenarios empiecen a hablar del tema de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué momento hay que reclamarlos? ¿Ante quién se reclaman los derechos humanos? ¿Cuáles son las instancias nacionales e internacionales que los protegen? Es decir, creo que Medellín, aunque todavía falta mucho por hacer en derechos humanos, según el informe de la Personería, según el informe de la misma Subsecretaría de Derechos Humanos, según el informe de la Secretaría de Seguridad de Medellín, no hemos podido llegar al punto deseado, donde los derechos humanos sean una realidad, una oportunidad de vida y no de muerte. Todavía hay datos de violación, todavía hay datos donde se margina la opinión, y eso ha hecho que todavía en este tema de derechos humanos falte muchísimo por hacer, aunque no se puede desconocer que ya se está haciendo posición clara y contundente en la ciudad, en los diferentes actores sociales, de que los derechos humanos son la salida a la paz.
Claro, pues esperamos, concejal, que todo ese tema pues pueda irse superando. Ya se ha ganado mucho terreno, como usted lo dice, pero todavía quedan unos grandes retos en ese aspecto, y también esperamos que ¿cómo se dice, hombre? La sabiduría los acompañe a la hora de Sí. tomar decisiones frente a lo que tiene que ver con la enajenación de bienes de EPM, que justamente era el tema que hoy estaban debatiendo. Pues, concejal, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Ya saben, entonces, concejal Manuel Alejandro Moreno, del partido de la U. Por acá lo esperamos en cabina un día de estos, concejal. Hombre, muchas gracias. Decirle a los ciudadanos así a corto vuelo que estamos estudiando el proyecto 150 EPM, ya tendremos oportunidad de hablar, me dicen cuándo, les explico la situación, cuáles son las decisiones que hay que tomar, cuáles son las posiciones que se están tomando en el Consejo de Medellín, qué tenemos que hacer y cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir en la solución a esta dificultad. Muy bien, señor. Son las 2 de la tarde, 27 minutos. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más protagonistas de la...